El emperador Tiberio era muy distinto a su antecesor Augusto. Él era rudo, especialmente por su condición de militar, y por sobre todas las cosas, un tipo muy, pero muy cruel. Uno de los ejemplos es una anécdota que cuenta el historiador Suetonio. Una tarde, Tiberio estaba disfrutando del sol y de la brisa, cuando de repente un pescador se le aparece enfrente después de haber escalado un acantilado para ofrecerle su mejor captura. Como ya les dije que tenía un humor excepcional, le hizo pagar al pescador el susto que le dio haciéndole frotar la cara con el mismo pescado que le había traído de regalo. Y en medio de tan humillante acto, el pescador, que debía tener un humor bastante parecido al del propio Tiberio, se felicitó y lanzó al aire una frase que al día de hoy se podía traducir en algo como: menos mal que no subí con la tremenda langosta que le iba a traer en un principio a un tipo tan desagradecido como vos, Gil. Tras oír esto, y no conforme con lo que le había hecho, Tiberio lo mandó a traerla e hizo que también se la pase por la cara. Conocido por muchos como el imperio occidental más grande de la antigüedad y bien merecedores de refranes como todos los caminos conducen a Roma, de lo que vamos a hablar en un ratito, la antigua metrópolis puede que sea una de las civilizaciones más influyentes de la historia, no solo por su colosal tamaño o asombrosa arquitectura, sino que muchas de sus decisiones diplomáticas, religiosas o bélicas dejarían huellas y cicatrices en nuestra civilización y en los suelos del viejo continente. Les habla su banana número 2 y perdón por el cuelgue, pero hoy nos toca retomar la trilogía de los gigantes de la Europa antigua. Pasados los griegos y el hype que les vendí en ese video, llegó el día. Afilen sus lanzas y desempolven sus cascos escoba, queridos centuriones. Bienvenidos a todos, esto es 5 Hechos Roma. Origen inchequeable. Antes de que me caguen a piñas, les voy avisando que el origen de Roma es bastante, pero bastante fantasmagórico y rocambolesco, así que están avisados. Corría el año 700 y pico antes de la era común y en una ciudad llamada Alba Longa vivía un rey llamado Numitor, quien fue destronado por su hermano Amulio, quien lo expulsó de la ciudad y acto siguiente ordenó mandarle cuchillo a todos sus hijos varones, exceptuando a su única hija, llamada Rea Silvia. Como este no quería que la Silvi tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose así que la joven se iba a mantener pura y serena. Oh no. Pero resulta que un día, y como prueba de que la seguridad no es una sensación y de que degenerados hubo siempre, Rea Silvia se encontraba durmiendo a la orilla de un río de lo más tranquilo. Hasta que el dios Marte, que pasaba por ahí en un frenesí de locura y no consentimiento, la poseyó y la dejó embarazada. Como resultado de esta relación tóxica y de futuros traumas de papá abandónico, tuvo 2 gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey Amulio se enterara de lo que pasó, puso a las crías en una cesta y las largó a navegar por el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino trágico que sus tíos. Pero lamentablemente para ellos, su mamá los puso en una cesta y no en un bote, y no mucho más lejos de ahí terminaría quedándose embarrancada en una orilla. Para su suerte, y no mucho después, serían encontrados y criados por una mamá muy, pero muy peluda. Y no es que esté haciendo un debate sobre la depilación o algo así, sino que durante los próximos días serían literalmente cuidados y amamantados por una loba llamada Luperca. Bebés eran los de antes. Más tarde fueron apadrinados por el pastor Faustulo y cuidados por su mujer, Acca Larentia, pero no lo suficientemente rápidos como para que esto no les deje unos daddy issues que los marcarían para siempre. Tarde o temprano los pequeños, y lo suficientemente no tan pequeños como para agarrar una espada, se enterarían de su origen y regresarían a Alba Longa para vengar a su abuelo. Le mandaron cuchillo a Amulio y volverían a poner al nono Numitor en el lugar que siempre le correspondió. En forma de agradecimiento, el viejo les regalaría unas tierras al noroeste del lugar, y ahí decidieron fundar una ciudad, justamente donde muchos años antes embarrancaría su pequeña cesta. Un dato de vital importancia para la trama sería que Rómulo juró matar a todo aquel que cruce los límites de la ciudad sin permiso. Para ir cerrando este punto, los hermanos se pusieron a discutir de cómo carajo le iban a poner a la ciudad, y para ser justos, propusieron un juego en donde el que cuente más pájaros elegiría el nombre. Rómulo ganó, Remo se enojó, borró las fronteras de la ciudad y, cumpliendo con su palabra, Rómulo le mandó cuchillo. Decí que era el hermano, ¿eh? Los dueños de Occidente.
Si bien los emperadores romanos más conocidos serían aquellos cuyas gestiones serían las más polémicas, ya sea por excesos, ser tildados de déspotas o por cualquier otra cosa de moral cuestionable, la realidad es que Roma alcanzaría su máximo esplendor por el año 116 antes de la Era Común y bajo el mandato del emperador Marco Ulpio Trajano. ¿Alguna vez escuchaste hablar de él? Nosotros tampoco, pero bajo su mandato sería cuando Roma logra accionarse la ciudad de Susa. Sé que cuando nos dicen Roma nos imaginamos cosas como una pizza, un centurión, un scooter o la película de Cuarón, pero la realidad es que el Imperio Romano se extendía mucho, pero mucho más lejos de lo que las fronteras de Italia pudieron contener. ¿Sabes dónde queda Susa? Bueno, este señor Marco Ulpio Trajano conquistaría esta ciudad que queda en la mismísima Mesopotamia. Ahí donde pasaron todas las cosas que te conté en la trilogía anterior, y por esos tiempos estaba a medio administrarse por los partos. Aunque esta conquista duraría poco, ya que estos últimos recuperarían estos territorios durante el gobierno del sucesor de Marco, y sin poner ningún tipo de resistencia, el Imperio Romano en aquel momento alcanzaría su mayor expansión territorial vista hasta la fecha, marcando el auge del imperio. Actualmente ocuparían países como Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, Grecia, Macedonia, Turquía, Egipto, Israel, Marruecos, Irán, Australia... No, era Austria. Ay, Dios. Austria, Albania, Serbia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, Hungría, Croacia, Eslovenia, Líbano, Irak, Siria, Libia, Túnez, Argelia y mejor la corto porque van a cerrar el video. Y sí, faltan muchos más. Si bien han existido imperios más grandes y más que nada en el lejano oriente, no sería hasta el Imperio Británico del siglo XVIII y XIX que los romanos serían recordados como el máximo imperio que Occidente había visto alzarse. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Alguna vez escuchaste el refrán "todos los caminos conducen a Roma"? A veces utilizado para referirse a cómo diversos caminos pueden conducir al mismo lugar, o la misma solución o la misma persona, en fin, se entiende. Incluso este refrán es tan viejo que lo puedes encontrar en una bocha de idiomas diferentes, como "Tu lèches chez moi finest à Rome" o "Alle Wege führen nach Rom". A lo que voy con la demostración de este poliglotismo es que, y a partir de que mi pronunciación es maravillosa, este refrán se remonta a los principios del primer milenio después de la Era Común. Los romanos se gastaron casi todo el presupuesto en obra pública, y como no había muchas cosas para hacer por aquellos tiempos, se dedicaron a hacer rutas. ¿Te quedó claro en el punto anterior que el imperio era grande? Bueno, porque todo este imperio se encontraba conectado casi a su 100% por un sistema de caminos de primerísima calidad por aquel entonces, que consistía en un sistema de capas de piedra de todos los tamaños existentes, madera, arena y mucho, pero mucho amor. Incluso muchos de estos todavía se pueden apreciar en pleno siglo XXI. Ahora anda a la alcaldía, mirá al intendente a los ojos y preguntale cómo hicieron unos malandros hace 2000 años para construir mejores caminos que el asfalto berreta que le hicieron el frente de tu casa, que en menos de 2 años ya tiene más cráteres que la Luna y Marte juntos. Roma 1, posmodernidad 0. Devoradores culturales. Lo que muchos no saben es que la civilización romana se encontraba abierta a las influencias externas, lo que no quiere decir que fuese influenciable, todo lo contrario, era una civilización que adaptaba y adoptaba ideas, conceptos y costumbres a las suyas, haciendo de alguna manera un Frankenstein con lo mejor de cada una, velando siempre por su propio beneficio, pero a la vez nunca olvidando sus raíces y teniendo bien en claro que eran romanos y nada ni nadie los haría dejar de serlo. En el episodio anterior de esta trilogía hablamos un poco sobre la teología griega y de cómo sus dioses hacían de las suyas al mejor estilo Marte con la mamá de Rómulo y Remo. ¿Alguna vez te pasó de que se te hizo un matete en la cabeza cuando escuchaste hablar de Zeus? Y que de repente se te mezcle con otro tipo que parecía ser igual a él, pero se llamaba Júpiter. Bueno, es porque justamente son lo mismo. Es así que los romanos adoptaron a los dioses y creencias de varios de los panteones de los territorios que conquistaban, y no solo en cuestión teológica, sino que toda la cultura helénica sería la que más fuertemente influenciaron a Roma, dado un poco por su parentesco y la larga historia en común. Adaptaron conceptos no solo arquitectónicos y filosóficos, sino que se dio básicamente un copy-paste vulgar tanto de su mitología como de sus dioses en general. Pasó la conquista de América a manos de los europeos, con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y podía seguir así con un sinfín de ejemplos. Pero ellos, los romanos, y antes de que se vendieran al cristianismo, tenían una manera muy curiosa de conquistar a las naciones vecinas. Ahora, oficialmente, tenés a quien echarle la culpa cuando se te mezcle todo en el examen del colegio.
Aunque parezca un poco brusco, en este punto vamos a tratar la caída del mismísimo Imperio Romano. Y como prematuro parece este punto, de igual manera fue el final del gigante de Europa. Prácticamente desde su quiebre mismo se barajan decenas de teorías de cómo fue que un imperio tan, pero tan grande se viniera abajo de la noche a la mañana. Durante muchos años y debido a la influencia que tuvo el cristianismo en ellos, este suceso se mantuvo tras una cortina de humo bastante espesa, que alimentó muchas versiones como tópico principal, excluían siempre la cuestión de la fe como parte de la ecuación de esta misma. Pero gracias al trabajo de muchos historiadores, donde el que más resalta es el de Edward Gibbon, se empezó a valorar de manera peyorativa el absolutismo político y el cristianismo. Creo que a todos nos resulta complicado pensar cómo un grupo de bárbaros fueron capaces de estirar a un imperio que en su momento supo dormir la siesta horizontalmente a lo largo de todo el viejo continente. Pero lo que muchos no sabían era que, y al igual de como pasa en la actualidad, no hace falta tanta fuerza para voltear a un país enfermo. Acompañado por una desintegración política y militar, el poder romano se vio cara a cara con la ruina económica, una despreciación monetaria, guerras civiles, plagas, revueltas sociales, desórdenes internos, abandono de tierras, luchas de poder y por sobre todo, la destrucción de las clases privilegiadas y la imposición de un dominio del campo sobre la ciudad. Al momento en donde los bárbaros tocarían la puerta de la capital, tras ella no se encontraba más que un par de guardias con la voluntad casi nula de defender su patria, venida menos que se caía a pedazos y por lo cual casi nadie iba a querer morir. La realidad es que no existe una realidad como tal, o por lo menos que nosotros la conozcamos. A diferencia de otros grandes imperios, no hubo una derrota clave o una gran peste. La única certeza que tenemos es que Roma cedió sobre sus propios cimientos. Un final casi poético para una nación que supo adueñarse del ombligo del mundo. Casi sin que nadie se lo pida, Roma serviría de ejemplo para las generaciones venideras y de cómo un poco de desorden puede culminar en algo mucho pero mucho más grande, y cómo la decadencia puede tocarnos la puerta e implicar una condena al presente. De concepción incierta y final confuso, Roma nos enseñó que uno comienza a morir desde el momento en que nace. La mayoría de las personas viven negando el paciente cortejo de la muerte hasta que, cuando ya es tarde en la vida y están sumidas en la decadencia o en la enfermedad, toman conciencia de que la tienen sentada al lado suyo. Los años de gloria se acortan, la disciplina se refleja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Y de pronto llega un día en donde nos preguntamos, ¿qué pasó? Con las manos vacías y los ojos llenos de lágrimas, añorando lo que la providencia del pasado alguna vez nos regaló, nos volvemos a preguntar, ¿acaso nunca nos dimos cuenta de que nos estábamos volviendo decadentes?